buenas tardes. Somos la empresa número 4 de la clase de Profesión y Valores impartida por el Cerval Manuel Cruz del Ángel. Estaremos realizando la actividad número 29 y empezará mi compañera Hernández Marely, número de lista. Dale, Marely. Muy buenas tardes, soy Marely Hernández, número de lista 9. Iniciamos con el que podemos observar aquí la unidad 1, que sería la ética como disciplina filosófica. La unidad 2, los valores en el ámbito profesional. Unidad 3, los valores en las organizaciones y en la profesión. Unidad 4, los valores en el ámbito social. Como primer tema tenemos que es la ética. Etimológicamente es del griego, es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. El objetivo de la ética es promover el bienestar humano en orientar nuestras acciones hacia principios y valores que fomentan la justicia, la honestidad, el respeto, la solidaridad. La ética es el faro que nos guía en la oscuridad de la incertidumbre moral. Es la burbuja interna que nos orienta hacia el bien y nos ayuda a tomar decisiones que reflejan nuestra integridad y respeto por los demás. Aquí podemos observar una imagen de una tortuga que pues por falta de ética de las personas arrojaron basura y pues está corriendo un grave peligro. Los valores de pensar sería la reducción. Aquí podemos reflexionar pues, que tanta contaminación puede existir, que puede llegar a esas consecuencias. En el sentido sería la empatía, ponernos en el lugar de la tortuga y razonar para tener congruencia para pues, hacer lo que decimos. En el actual sería la responsabilidad de tener esa responsabilidad de tirar esas tiras en el lugar adecuado. Como meta ¿me escuchó? Perdón, creo que tuve fallas. Bueno, sigo. Como ética tenemos en el filósofo Confucio, que vivió de 552 a.C. a 479 a.C. Su frase fue: elige un trabajo que ames y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Confucio. Ética. Sus principales aportaciones: énfasis en la rectitud y en la virtud personal, importancia de las relaciones sociales armoniosas basadas en el respeto y la reciprocidad, compromiso de la benevolencia y la compasión hacia los demás. También comparó la educación con el cultivo de las plantas, entre otras aportaciones. En el valor soñar tenemos la visión, que tuvo una visión más allá de sus tiempos y tuvo tantas aportaciones por eso. En la identidad tenemos en la conexión, ya que se conectó con lo que podría pasar y su ética y su moral. En la productividad tenemos la eficiencia, que aprovechó todo su conocimiento para dejar algo bueno. La competitividad tenemos la innovación, que en sus tiempos todos estos temas son innovadores. En la prosperidad tenemos el bienestar, que gracias a ello imaginamos que se sintió muy bien hacer esto por el mundo. Y en la paz tenemos la armonía. Sí, el siguiente tema sería ¿qué es la filosofía?
La filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido de lograr humano, manera de pensar o de ver las cosas. Es el arte de cuestionar lo que damos por sentado, de explorar las profundidades de la experiencia y buscar la sabiduría de las preguntas más fundamentales sobre el ser, el conocimiento, la moral y y el propósito. Aquí podemos ver una imagen de unos buzos que pues gracias a sus valores están recolectando la contaminación y los plásticos del mar. Como valor pensar tenemos que analizar, aquí ellos analizaron pues qué es lo que estaba pasando y cómo pueden solucionarlo. El sentir la compasión, se ponen en el lugar de los afectados y por ende toman estas decisiones. En el razonar tienen la argumentación, que esto lo llevó a tomar esta decisión, y en el actuar la ejecución, que es lo que estamos viendo. Meta 5. De aquí al 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible. En filosofía tenemos al filósofo René Descartes, que vivió de 1596 a 1650 después de Cristo. Su frase es pienso y luego existo. Descartes. Principales aportaciones: método cartesiano, método sistemático de duda metódica y razonamiento deductivo. Dualismo cartesiano, el código ergo sum, matematización de la naturaleza y discurso de la método, entre otras aportaciones. En enseñar tenemos la imaginación, que estas aportaciones se dieron gracias a la imaginación que tuvo el filósofo. En la identidad tenemos la autenticidad, en la productividad rendimiento, en la competitividad relatividad, en la prosperidad abundancia y en la paz tenemos la tranquilidad. Siguiente tema, que es la moral. El objetivo de la moral es proporcionar principios y normas que guíen el comportamiento humano hacia lo que se considera correcto o bueno, promoviendo el bienestar y la armonía en las relaciones interpersonales y en la sociedad en su conjunto. Aquí vemos una persona con buena moral que está recolectando basura de la playa, y como valores en el pensar tenemos el discernimiento, en el sentir tenemos la sensibilidad, en el razonar la deducción y en el actuar con propósito. Meta 2. De aquí al 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para enviar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resistencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos. Moral, tenemos al filósofo Tomás de Aquino, que vivió de 1225 a 1274 después de Cristo. Su frase es: la ley es una ordenación de la razón para el bien común promulgada por aquel que tiene a su cargo la comunidad. Principales aportaciones fue la teoría de la ley natural, virtudes y vicios, principios de la doble verdad, ética de la prudencia y sumas talegógicas, entre otras aportaciones. Y sus valores en soñar sería la utopía, en la identidad la individualidad, la productividad sería el lobo, competitividad desafío y prosperidad éxito, y la paz concordancia.
Siguiente tema, diferencias y semejanzas entre la ética y la moral. La ética se ocupa de los principios abstractos y universales, mientras que la moral se refiere a las normas específicas que rigen la conducta del contexto particular. La ética y la moral comparten un interés común en la conducta humana y las normas, pero difieren en sus enlaces y enfoques. La ética es más abstracta y universal, mientras que la moral es más concreta y contextual. Aquí podemos ver pues una persona sacando de su hábitat a las conchitas. En el valor pensar tenemos el idear, en el sentir, considerar, en la razón, conciencia y en el actuar, ejecutar. Ética y moral tenemos al filósofo Friedrich, que vivió de 1844 a 1900 después de Cristo, y su frase era: el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Friedrich. Sus principales aportaciones es su obra de Genealogía de la Moral. Desarrolló la doctrina de la voluntad del poder, argumentó que los valores tradicionales habían perdido su poder en las personas, fue un crítico feroz de la moral cristiana, entre otras aportaciones. En el valor soñar tenemos aspiración, la identidad analogía, en la productividad conocimiento, competitividad lucha, prosperidad entusiasmo y paz cordura. ¿Qué son los códigos morales? La palabra moral proviene del latín moralis, que a su vez se deriva de la voz latina mos moris, que significa costumbre. Un código moral es un conjunto de normas y valores que se garantizan la supervivencia y la convivencia de un grupo social. Estos códigos pueden manifestarse de manera explícita o de manera implícita. Aquí podemos ver pues un grupo de personas que están siguiendo pues cierto código moral. Pensar tenemos el innovar, en el sentir tenemos la voluntad, en la razón tenemos el hábito y en el actuar tenemos el intervenir. Código moral tenemos a Platón, que vivió de 427 a.C. a 347 a.C. Su frase es: donde reina el amor sobran las leyes, Platón. Sus principales aportaciones fue la teoría de ideas, dividió la realidad en dos ámbitos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Platón creía en la inmortalidad del alma y fundó la Academia de Atenas. Entre otras aportaciones, soñar tenemos incentivar, en el valor de identidad tenemos analogía, en la productividad eficacia, en la competitividad ganas, prosperidad unión y paz moral. ¿Qué son los juicios morales? El conjunto de la palabra indicum se relaciona con la capacidad de discernir y valorar. En el contexto jurídico, el juicio es una discusión entre partes sometidas al conocimiento de un tribunal de juicio. Y aquí tenemos pues un río contaminado que está afectando a la vida del lago, a los peces y a todo flora y fauna que está en él. En el valor de pensar tenemos el meditar, en el sentir reconocer, en el razonar juicio y en el actuar informar. Juicios morales tenemos al filósofo Immanuel Kant, que vivió de 1724 a 1804 después de Cristo. Su frase fue: la voluntad de Dios no es simplemente que seamos felices, sino que nos hagamos felices a nosotros mismos. Sus principales aportaciones fueron la teoría del conocimiento, su clasificación del pensamiento y su antropología pragmática, entre otras aportaciones. Su valor soñar fue buscar en la identidad esencia, en su productividad tiempo, en la competitividad fue
¿Qué son los juicios de valor? Un juicio de valor es un enunciado en el cual se predica una valoración, es decir, una apreciación de ciertas cualidades exitosas o no de un determinado objeto. Aquí podemos ver pues a una boca con algún plástico entrado en el cuello, pues esto tenemos que tener un juicio de valor para pues que estas cosas no sucedan. En el valor pensar tenemos el percibir, en el sentir sorpresa, en razonar tenemos conciencia y en el actuar emprender. Juicio del valor. Como filósofo tenemos a Marx, que vivió de 1874 a 1924 después de Cristo, y su frase fue: ama a todos en la medida en que son portadores de valores y a los malos incluso en medida especial. Principales aportaciones: fue uno de los primeros en adoptar y promover el método fenológico propuesto por Edmund. Explora la naturaleza humana desde la perspectiva filosófica. Desarrolló una ética basada en los valores y la importancia de la experiencia moral. El genio de la guerra y la guerra alemana. En los valores tenemos el enseñar e inspirar, en la identidad tenemos el valor, en la productividad tenemos fructífero, en la competitividad aptitud, en la prosperidad confort y en la paz serenidad. ¿Cuáles son las dimensiones de juicio de valor? Los juicios de valor son enunciados o valoraciones que se basan en sistemas de creencia particulares y son altamente subjetivos. Debido a la naturaleza subjetiva, los juicios de valor no se comparan. Si decidimos que algo es malo, no estamos haciendo una afirmación comparable, sino expresando una opinión basada en nuestros valores y creencias. Pues aquí tenemos una ballena que por lo regular dicen que es malo que las ballenas sean carnívoras y pues las tienen mal catalogadas. En el pensar tenemos el intuir, en el sentir creer, en el razonar deductivo y en el actuar escuchar. Dimensiones de juicio de valor. Tenemos al filósofo Jens, que vivió de 1712 a 1778 después de Cristo. Su frase fue: la razón nos engaña a menudo, la conciencia nunca. Principales aportaciones fueron el discurso sobre la ciencia y el arte, los orígenes de la desigualdad, publicado en 1755. Sus ideas sociales y políticas inspiraron la Revolución Francesa. Afirmó que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad civil lo corrompe hacia la opulencia y el contrato social. Y Emilio. Entre los valores tenemos en el soñar, exhortar, en la identidad, identificación, en la productividad, conocimiento, en la competitividad, potencial, prosperidad, bienestar, paz, armonía. Clasificación de los juicios. Tenemos juicios subjetibles, no se basan en hechos o en datos reales, sino en los sistemas de valor que cada persona posee. Los no verificables, cada persona tiene su propia idea de los que son las cosas que percibe. Por ejemplo, no podemos decir que algo es verdaderamente divertido o aburrido, sino que nos parece aburrido o divertido. No son verdaderos o falsos. Los juicios de valor no pueden ser clasificados como verdaderos o falsos, ya que son comparables. Aquí tenemos una tortuguita que pues no podemos decir o expresar que es bonita o fea, sino opinar que es bonita o fea. En el pensar tenemos la sospecha, en el sentir respetar, en el razonar investigar y en el actuar estudiar. Como filósofo tenemos a John Mill, que vivió de 1806 a 1873. Su frase fue: un discípulo de quien jamás se pide nada que no pueda hacer, nunca ha hecho todo lo que puede. Sus principales aportaciones: fue un defensor del ultraliberalismo, justifica
respeto a la libertad del individuo en oposición al control estatal, representante de la escuela económica, aportó a la psicología y a la aplicación métodos científicos para estudiar los fenómenos mentales y el comportamiento humano, entre otras. En el valor soñar tenemos animar, identidad tenemos la fortaleza, en la productividad experto, en la competitividad seguridad, en la prosperidad unión y en la paz actual. ¿Cuál es la característica de los juicios de valor? Son subjetivos, no verificables, no son verdaderos o falsos, tienden a clasificarse ética o moralmente, nunca lógicamente, son juicios normativos, son generalmente argumentos persuasivos, no explican. En otras palabras, hacemos juicios de valor todo el tiempo y sobre todo. Por ejemplo, la tortuguita que va hacia el mar acaba de dejar los huevecitos y nosotros jugamos de por qué los deja en la playa. En el pensar tenemos visionar, en el sentir costumbre, en el razonar entender y en el actuar respetar. Como filósofo tenemos a Jeremy Bernard, que vivió de 1748 a 1832 después de Cristo. Su frase era: la característica de la verdad es que no necesita otra prueba que la verdad. Sus principales aportaciones fue el fragmento sobre el gobierno, una introducción a los principios morales y legislación, panóptico y tratados de legislación civil y penal, entre otras aportaciones. En el valor soñar tenemos inspirar, en la identidad equidad, productividad, efectividad, competitividad, debate, prosperidad, progreso y paz, sensatez. ¿Cuál es la importancia de los juicios de valor? Los juicios de valor son fundamentales en nuestra ética y moral, nos ayudan a distinguir entre lo que consideramos correcto e incorrecto, bueno o malo, además influyen en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras decisiones laborales, en la forma en que nos relacionamos con la sociedad en general. En resumen, los juicios de valor nos permiten evaluar y permitir que está bien o mal desde nuestra perspectiva y son esenciales para toma de decisiones éticas y comprender el mundo en el que nos rodea. Por ejemplo, del PIN, pues una decisión de acuerdo a los juicios de valor, pues lo correcto sería regresarlo al mar. En el valor pensar tenemos el visionar, en el sentir certidumbre, en el razonar tenemos el entender y en el actuar tenemos el respetar. Importancia de los juicios de valor. Tenemos al filósofo Sócrates, que vivió de 469 a 399 a.C. Su frase fue: la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Sus principales aportaciones fue análisis crítico de los conceptos de la vida, una mirada objetiva sobre los conceptos sociales, el diálogo y la argumentación, aplicación de la maioética, la ironía y la dialéctica socrática, entre otras aportaciones. En los valores soñar tenemos el exhortar, en la identidad analogía, en la productividad gracia, competitividad habilidad, prosperidad unión y paz decencia. ¿Qué son los valores? Originalmente se relaciona con la idea de fuerza o fortaleza. En su conexión ético, el valor se refiere a la fuerza moral que guía las acciones humanas. Los valores son las normas o los principios que guían a la forma de actuar, ser y pensar de los individuos y sociedades. Representan cualidades positivas, ya que son las virtudes que poseen a las personas o a los grupos. Aunque su significado es abstracto e ideal, se puede manifestar a través de las distintas acciones. Y aquí tenemos una imagen pues de
animales marinos en un acuario, pues los humanos tienen el valor pues de no dañar su hábitat natural. En el pensar tenemos el notar, en el sentir distinguir, en el razonar tenemos el argumentar y en el actuar tenemos el inducir. Los valores. Tenemos al filósofo Tales de Mileto, que vivió de 624 a 548 a.C. y su frase fue: el agua es la naturaleza de todas las cosas. Sus principales aportaciones fue considerado el primer filósofo de la cultura occidental, fundador de la filosofía como saber científico y racional, identificación del agua como lo divino o con el origen de la naturaleza, descubrimiento astronómico y aportaciones a la navegación, entre otras. En el valor soñar tenemos que fomentar en la identidad temple, productividad, conexión, competitividad, reto, prosperidad, deleite, paz y dicha. ¿Qué son las virtudes? Las virtudes son disposiciones morales orientadas a la obra acorde a bien. Según sus principales filósofos griegos, la virtud es una excelencia o perfección de las personas o cosas que se relacionan con el arte, la verdad, la justicia, la belleza o el bien en sí mismo. La ética es el arma de la filosofía que estudia las virtudes. Y aquí pues podemos ver una ballena que una de sus virtudes es que es una excelente cazador, una ballena orca. En el valor pensar tenemos visionar, en el certidumbre, en el razonar, entender, en el actuar, respetar. Las virtudes tenemos el filósofo Heráclito de Efeso, que vivió de 563 a 470 a.C. Su frase fue: en el círculo se confunden el principio y fin. Las principales aportaciones fue elemento primordial, cambio constante, dualidad de los opuestos, el logos, cosmológica y filosofía política, entre varias aportaciones. En el valor señal tenemos inspirar, identidad tenemos equidad, productividad y equidad, competitividad, debate, prosperidad, progreso, paz, sensatez. ¿Qué son las actitudes? Las actitudes son disposiciones mentales, emocionales que una persona tiene hacia algo o alguien. Esta se manifiesta a través de pensamientos, emociones y comportamientos. En otras palabras, las actitudes son intenciones o propósitos que influyen en cómo nos relacionamos con el mundo y cómo actuamos en diversas circunstancias. Aquí podemos notar a dos tortuguitas que están teniendo se están mirando entre sí, pues están teniendo una actitud ahí de amistad. En el valor pensar tenemos el idear, en el sentir creer, en el razonar tenemos la verdad, en el actuar trabajar. Actitud. Tenemos como filósofo a Pitágoras, que vivió de 569 a 470 a.C. y su frase es: no sabe hablar quien no sabe callar. Sus principales aportaciones fue: Heráclito consideró que el fuego era el elemento fundamental en todo lo que existía. Su famosa frase: creía también que la lucha entre los opuestos, como la luz y la oscuridad, el color y la vida y la muerte, entre otras aportaciones. Soñar tenemos el deslumbrar, identidad, analogía, productividad, eficiencia, competitividad, ingenio, prosperidad, deleite, paz, tolerancia. ¿Qué son los hábitos? El hábito se refiere a la repetición de conductas
que un sujeto realiza de manera rutinaria o con cierta frecuencia. Estas conductas se automatizan con el tiempo y forman parte de la personalidad del individuo. Y aquí podemos tener a una foca que pues uno de sus hábitos es salir del agua a respirar. En el pensar tenemos el tener, en el sentir conciencia, en el razonar moderno, en el actuar ejemplar. Hábito. Tenemos al filósofo Epicuro, que vivió de 343 a 270 a.C. Una de sus frases es el más grande fruto de la autosuficiencia es la libertad. No depende de nada ni de nadie, nos garantiza poder ser dueños de nuestra propia existencia. Sus principales aportaciones. La parte más importante de su filosofía es la ética. Promovió una vida sencilla, rodeada de amigos y abogó por la búsqueda de placer. Fundó la escuela de Atenas, carta a Herodos, carta a Tocles y carta a Menexeo, entre otras aportaciones. En enseñar tenemos afán en la identidad, carácter, la productividad, conocimiento, competitividad, ganas, prosperidad, senil y paz cautelar. Diferencia entre valores y virtudes. Valores, virtudes, actitudes y hábitos. En resumen, los valores son principios abstractos. Las virtudes son hábitos buenos. Las actitudes son predisposiciones mentales, emocionales, y los hábitos son comportamientos respectivos. Y aquí podemos ver una tortuguita, pues que como valor, pues tiene el valor de ayudar a los pececitos, su virtud es que les da alimento, la actitud pues es una natural, nadar nada más, y su hábito es pues acostumbrar. En el pensar tenemos el pronosticar, sentir, considerar, razonar, reflexivo, actuar, elaborar. Valores, virtudes, actitudes y hábitos. Tenemos al filósofo San Agustín, 354 a 270 a.C. Su frase fue: el mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. Sus principales aportaciones: escribió más de 232 libros y tratados sobre diversas temas. Exploró la filosofía, la política y la historia de la retórica. Su búsqueda constante de la verdad lo llevó a considerar diferentes filosofías, desarrolló conceptos teológicos fundamentales y su pensamiento se inclinó en la doctrina cristiana, en la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Para enseñar tenemos impulsar, identidad, carácter, productividad, eficacia, competitividad, ingenio, prosperidad, bienestar y paz, armonía. ¿Cuál es la finalidad de los valores? Los valores influyen en nuestras actitudes, percepciones y respuestas hacia los demás y el mundo que nos rodea. Son como burbujas internas que nos orientan en la vida, ayudándonos a tomar decisiones coherentes con lo que consideramos importante y valioso a través de los valores. Como podemos ver, tenemos una imagen pues, de unos buzos viendo el fondo marino. En el valor pensar tenemos el espíritu, en el sentir voluntad, razonar, estrategia, actuar, estudiar. Características. Tenemos al filósofo Tomás de Aquino de 1225 a 1274 después de Cristo. Su frase fue: justicia sin misericordia es crueldad. Principales aportaciones: en la Edad Media prevalecían las creencias de que la fe y la razón eran incompatibles. Algunas de sus obras son las de Sumas, interpretaciones de las Sagradas
Aristóteles y otros filósofos. Desarrolló un sistema ético basado en leyes naturales, entre otras aportaciones. En el valor soñar tenemos avivar, identidad, equidad, productividad, comunicación, competitividad, capacidad, prosperidad, júbilo y paz cultural. ¿Cuál es la finalidad de las virtudes? La finalidad de las virtudes es promover el bienestar individual y colectivo, guiando a las personas hacia la conducta moral y ética. Las virtudes son cualidades y hábitos positivos que nos ayudan a vivir una vida más plena y significativa. Las virtudes nos guían hacia una vida más ética, significativa y plena. Y aquí tenemos a un pececito que una de sus virtudes es que se puede esconder fácilmente. En el pensar tenemos el notar, en el sentir confianza, en la razón lógico y en el actuar control. Virtudes. Como filósofo tenemos a Guillermo de Ockham, que vivió de 1288 a 1349 después de Cristo. La explicación que requiere la menor cantidad de suposiciones es más probable que sea la correcta. Sus principales aportaciones fue que es uno de los grandes representantes del nominalismo. Su idea más famosa es la de la navaja de Ockham. Este principio metodológico establece que si tenemos varias explicaciones posibles para un fenómeno es más simple, es más probable. En el valor soñar tenemos el propósito, en la identidad, exactitud, en la productividad, rentabilidad, en la competitividad, facultad, prosperidad, unión, en la paz, honesto. ¿Cuál es la finalidad de las actitudes? Son evaluaciones objetivas y disposiciones emocionales que tenemos hacia personas, objetos, ideas y situaciones. Tienen un papel importante en nuestras vidas cotidianas y pueden influir en nuestras decisiones y comportamientos. En últimos instantes, estas funciones de las actitudes sirven a la necesidad de las personas de proteger y mejorar la imagen que tienen de sí mismas. Pues aquí podemos ver pues una medusa, que las identificamos como tal, pues por esa actitud que tienen de solo estar flotando y moviendo tentáculos. En el pensar tenemos el buscar, en el sentir coincidir, en el razonar experto y en el actuar ejecutar desafío. Tenemos al filósofo John Locke de 1692 a 1704. Las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes. Principales aportaciones: ensayos sobre el entendimiento humano, 2 tratados sobre el gobierno civil, cartas sobre la tolerancia, algunos conocimientos sobre la educación, entre otros. En el valor soñar tenemos el confort, identidad, cordura, productividad, equipo, competitividad, habilidad, prosperidad, expansión, paz, opulencia. ¿Cuál es la finalidad de los hábitos? Los hábitos son patrones de comportamiento que se adquieren y mantienen a lo largo del tiempo. La formación de hábitos se basa en un mecanismo llamado ciclo de hábito. Este ciclo consta de 3 fases: señal, rutina y recompensa. Y pues en esta foto tenemos pues a un arrecife y pues los animalitos en él tienen el hábito de estar rondando todo el día y toda la noche en él. En el pensar tenemos visionar, sentir tenemos costumbre, razonar, entender, actuar, respetar. Como filósofo tenemos a David Hume, que vivió de 1711 a 1776. Su frase fue: afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.
Sus principales aportaciones fue el Tratado sobre la Naturaleza Humanisma, ensayos sobre moral y política, investigación sobre entendimiento humano, entre otras aportaciones. En el valor soñar tenemos animar, identidad tenemos entidad, en la productividad experto, competitividad habilidad, prosperidad expansión y paz recato. La relación que se da entre valores, virtudes, actitudes y hábitos. Los valores, virtudes, actitudes y hábitos están interconectados y juegan un papel importante en la formación de nuestra personalidad y comportamiento. Los valores influyen en nuestra actitud, que a su vez afecta nuestra conducta. Las virtudes y los hábitos también desempeñan un papel crucial en la formación de nuestra personalidad y estilo de vida. Pues aquí tenemos a un pez payaso que uno de sus hábitos es estar en su casita. En el pensar tenemos cavilar, en el sentir creer, razonar lógico y actuar decidir. Como filósofo tenemos a Friedrich, que vivió de 1770 a 1831 después de Cristo, y su frase fue: la historia es el progreso de la conciencia de la libertad. Sus principales aportaciones fue la fenomenología del espíritu como obra y ciencia de la lógica, entre otras aportaciones. En el valor soñar tenemos el impulsar, en la identidad de esencia, en la productividad avesado, en la competitividad de ingenio, prosperidad de unión, y en la paz tenemos amistad. Dilemas éticos relacionados con los temas anteriores, pues aquí podemos enlistar varios. Vamos a mencionar, supongamos que trabajas en una organización benéfica y tienes acceso a fondos destinados a ayudar a personas necesitadas. Un amigo cercano está pasando por dificultades económicas y te pide que desvíes parte de esos fondos para ayudarlo. Deberías priorizar la justicia y seguir en las reglas, o mostrar solidaridad hacia tu amigo. Otra sería: eres responsable de la seguridad informática de la empresa y descubres una vulnerabilidad en el sistema. Si la divulgas, la empresa podría sufrir daños financieros, pero si no lo haces, la seguridad de los datos están en riesgo. ¿Qué valor deberías priorizar, la privacidad de los datos o la seguridad de la empresa? Y pues aquí tenemos a una tortuguita bajando el fondo marino. Y como valor pensar tenemos adicional, en el sentir tenemos certidumbre, en el razonar entender y en el actuar respetar. Dilemas. Tenemos al filósofo Auguste Comte de 1798 a 1857. Vivir para los demás no es solamente una ley de deber, sino también una ley de felicidad. Auguste. Sus principales aportaciones fue el positivismo. Comte es considerado el precursor del positivismo, una corriente filosófica que enfatiza en la observación empírica y el método científico como base para el conocimiento, entre varias aportaciones más. En el valor señal tenemos el inspirar, identidad, equidad, productividad, efectividad, competitividad, debate, prosperidad, progreso y paz, sensatez. ¿Qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento es un concepto fundamental en la psicología y el desarrollo personal. Se refiere a la capacidad de introspeccionar que tiene una persona para reconocer como individuo y definirse de los demás. En otras palabras, es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, el conjunto de las cosas que sabemos acerca de quiénes somos. A través del autoconocimiento podemos identificar nuestras fortalezas, debilidades y nuestras pasiones y valores,
y comprender cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de un grupo de peces. En el pensar tenemos el creer, en el sentir saber, en el razonar pensar y en el actuar escribir. Y bueno, por mi parte sería todo. A continuación sigue mi compañera Rebeca. No. Muchas gracias, compañera Marely. Pues fue muy interesante todos los conceptos que nos compartiste y los filósofos de los que se hablaron. Continuará mi compañera Escalante Mondragón con el número de lista 20. Ok, pues empezamos con el primer valor, que es la autoestima, que es la percepción y valoración que una persona tiene de sí misma, influenciada por sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Por meta tenemos, que es nuestra meta 4, de aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, a las prácticas pesqueras destructivas y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de establecer las poblaciones de peces. Y como valor tenemos el pensar, valoración, sentir, conexión, razonar, evaluación, actuar, integridad. Y como filósofo tenemos a William James, que su lema fue: el yo espiritual es un proceso reflexivo, es el resultado de abandonar el punto de vista exterior. Como sus principales aportaciones, que fue pionero en psicología y filosofía pragmática. James enfatizó la importancia de la experiencia individual y la acción como criterio de verdad y significado de su obra en Principios de Psicología y la variedad de la experiencia religiosa. Como valor tenemos el soñar alcanzable, identidad, autenticidad, productividad, eficiencia, competitividad, superación, prosperidad, bienestar y paz, serenidad. Los valores familiares, que son los principios o creencias compartidas por los miembros de una familia que guían su comportamiento y relaciones, como el respeto, la honestidad y el apoyo mutuo. Como meta tenemos de aquí a 2025 prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en la tierra. Aquí podemos ver en la imagen cómo los valores familiares, que es el respeto hacia la naturaleza. Como valor tenemos pensar, comunicación, sentir empatía, razonar respeto, actuar compromiso. Como filósofo tenemos a Franz Brentano, que su lema fue: el verdadero método de la filosofía consiste en estudiar los fenómenos psíquicos que son accesibles a nosotros mediante la experiencia interna. Sus principales aportaciones, que fue una figura clave en el desarrollo de la fenomenología, destacando su importancia de la intencionalidad de la conciencia y la experiencia en su obra Psicología desde un punto de vista empírico. En los valores tenemos soñar, inspiración, identidad, apoyo, productividad, colaboración, competitividad, motivación, prosperidad, gratitud,
paz, comprensión. Libertad, que es la capacidad de actuar y tomar decisiones sin restricciones externas indebidas, respetando los límites y derechos de los demás. Nuestra meta es de aquí a 2020 conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de mejor información científica disponible. Aquí en la imagen podemos ver qué es lo de libertad. En los valores tenemos pensar, independencia, sentir libertad, razonar, pensamiento, actuar, autonomía. Como filósofo tenemos a Jean-Paul Sartre, que su lema fue el hombre está considerado a ser libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Una de sus principales aportaciones, que fue fundador del existencialismo, que exploró la libertad individual, la responsabilidad y la angustia existencial en obras como El ser y la nada y La experiencia precede a la esencia. Los valores tenemos el soñar, creatividad, identidad, expresión, productividad, elección, competitividad, superación, prosperidad, armonía, paz, libertad interior. Aquí tenemos lo que es la responsabilidad, que es una obligación de responder por las acciones propias, asumiendo las consecuencias de estas acciones y cumpliendo con los compromisos adquiridos. Aquí en la imagen podemos ver a unos buzos, que su responsabilidad es pues checar cómo están las especies. Y como meta tenemos minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles. Como valor tenemos pensar, reflexión, sentir, autocontrol, razonar, juicio, actuar, diligencia. Como filósofo tenemos a Aristóteles, que su lema fue la virtud está en término medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defectos. Sus principales aportaciones fue que construyó a una amplia gama de campos, incluyendo ética, política, lógica y metafísica. Sus obras como Ética a Nicómaco y Política y siguen siendo fundamentales en la filosofía occidental. Como valor tenemos el soñar, compromiso, identidad, autenticidad, productividad, eficiencia, competitividad, superación, prosperidad, administración y paz, equilibrio. Tenemos la toma de decisiones. Es el proceso mediante el cual se elige entre diferentes opciones o cursos de acción, considerados sus posibles consecuencias y objetivos. En la imagen podemos ver qué decisión tomar, si es una o si es la otra. Y por meta tenemos de aquí a 2020 reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y las prácticas pesqueras destructivas y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de establecer las poblaciones de peces. Como valor tenemos pensar, discernimiento, sentir, autoevaluación, razonar, evaluación, actuar, ejecución. Como filósofo tenemos a Immanuel Kant, que su tema fue obra solo según una máxima
tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Una de sus principales aportaciones fue su obra Crítica de la razón pura. Revolucionó la epistemología y la metafísica. Que por valor tenemos soñar, planificación, identidad de elección, productividad, priorización, competitividad, estrategia, prosperidad, inversión, paz, aceptación. Proyecto o plan de vida. Es el conjunto de metas, aspiraciones y acciones planificadas que una persona se propone alcanzar a lo largo de su vida para lograr su realización personal y profesional. Como meta tenemos de aquí a 2020 gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia y adoptar medidas para restaurarlos a fin de establecer la salud y la productividad de los océanos. En los valores tenemos pensar, visión, sentir, aspiración, razonar, estrategia, actuar, implementación. Como filósofo tenemos a Karl Marx, y su lema fue: los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversos modos, pero de lo que se trata es de transformarlos. Sus principales aportaciones, que es conocido por sus análisis críticos del capitalismo en El Capital y su teoría del materialismo histórico que influyó en la sociología y la economía política. Como valor tenemos soñar, meta, identidad, propósito, productividad, organización, competitividad, dirección, prosperidad, desarrollo y paz, estabilidad. Dilemas éticos. En el autoestima, ¿es ético manipular la autoestima de alguien para conseguir un beneficio propio? En los valores familiares, ¿es ético ocultar la verdad a un miembro de la familia para protegerlo? En la libertad tenemos: ¿es ético limitar la libertad de una persona en nombre de su bienestar? Responsabilidad. ¿Es ético responsabilizar a alguien de algo que no hizo? Toma de decisiones. ¿Es ético tomar decisiones que benefician a otros pocos pero perjudiquen a muchos? Proyecto o plan de vida. ¿Es ético sacrificar los sueños personales por el bienestar de la familia? En la meta tenemos minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles. Y tenemos como valor pensar, empatía, sentir, valorar, razonar, conciencia y actuar consecuencias. Tenemos lo que es el trabajo, que es la actividad realizada por una persona para producir bienes o servicios a cambio de una compensación económica. Aquí en la imagen podemos observar del buzo, que pues es el trabajo que está haciendo, y de meta tenemos de aquí a 2020 prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y abstenerse en introducir nuevas subvenciones de esa índole. Tenemos en los valores pensar, concentración, sentir, motivación, razonar, eficacia y actuar, ejecución. Valores de trabajo, que son los principios éticos y morales que guían el comportamiento y la actitud de una persona en el ámbito laboral, como la honestidad, la responsabilidad y el compromiso.
En la imagen podemos observar cómo los valores de trabajo nos ayudan a no aventar basura al mar, ya que pues esto puede provocar ciertas consecuencias sobre los animalitos. En la meta tenemos de aquí a 2020 prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva. Eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esta índole. En los valores tenemos pensar, disciplina, sentir pasión, razonar, eficiencia, actuar, responsabilidad. Como filósofo tenemos a Max Weber, que su lema fue: la política es una fuerte y lenta penetración de palabras duras, hecha con pasión y a la vez con mensura. Una de sus principales aportaciones fue que desarrolló la teoría de la burocracia y exploró la relación entre la religión y el desarrollo del capitalismo en obras como La ética protestante y El espíritu del capitalismo. Como valor tenemos soñar, ambición, identidad, profesionalismo, productividad, rendimiento, competitividad, desempeño, prosperidad, progreso, paz, equilibrio. Puntualidad. Es la cualidad de llegar o realizar una actividad en el momento acordado o establecido previamente. Nuestra meta de aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia y adoptar medidas para restaurarlos a fin de establecer la salud y la productividad de los océanos. Como valor tenemos pensar, planificación, sentir compromiso, razonar, eficiencia, actuar, compromiso. Uno de los filósofos tenemos a Immanuel Kant, que su lema fue: la libertad es la independencia de la compulsión de la naturaleza externa. Una de sus principales aportaciones fue que enfatizó la importancia del respeto hacia los demás y la moralidad universal. Ser puntual no es solo una cuestión de cortesía, sino también debe de ser moral. En los valores tenemos soñar, plazos, identidad, respeto, productividad, entrega, competitividad, fuerza, prosperidad, avance, paz, bienestar. Disciplina. Es la capacidad de mantener el control y la constancia en la realización de una tarea o actividad siguiendo reglas y normas establecidas. Aquí en la imagen podemos ver que los peces están haciendo una actividad siguiendo reglas y pues vemos que todos están de una manera, que es hacer la disciplina. En meta tenemos de aquí a 2025 prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluso los detritos marinos y la polución por nutrientes. En valor tenemos pensar, enfoque, sentir, determinación, razonar, rigor, actuar, constancia. Como filósofo tenemos a Michel Foucault. Su lema fue: lo que da sentido a la vida es el poder de resistir a la injusticia. Una de sus principales aportaciones fue que investigó cómo el poder y el conocimiento están entrelazados en las instituciones sociales
en su obra Como vigilar y castigar, y su obra La arqueología del saber, desarrollando una crítica a las estructuras de poder y control de la sociedad. En el valor tenemos soñar, persistencia, identidad, consistencia, productividad, organización, competitividad, superación, prosperidad, gestión y paz, equilibrio. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas, conceptos o soluciones originales útiles a partir de la imaginación y el pensamiento divergente. En meta tenemos de aquí a 2030 aumentar los beneficios económicos que los pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen el uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. Como valor tenemos pensar innovación, sentir inspiración, razonar originalidad, actuar experimentación. Como filósofo tenemos a Friedrich, que su lema fue: lo que no me mata me hace más fuerte. Una de sus principales aportaciones fue que desafió las convenciones morales y religiosas en obras como Así habló Zarathustra y Más allá del bien y del mal, proponiendo la idea del superhombre y la voluntad de poder como fundamentar una vida auténtica. En los valores tenemos soñar, imaginación, identidad, singularidad, productividad, ingenio, competitividad, diferenciación, prosperidad, inventiva y paz, armonía. Honestidad es la cualidad de actuar con verdad, sinceridad e integridad, siendo transparente en las acciones y comunicaciones. Nuestra meta de aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminando subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esta índole. Como valor tenemos pensar, veracidad, sentir, transparencia, razonar, integridad, actuar, sinceridad. Como filósofo tenemos a Immanuel Kant. Su lema fue: la libertad es aquella facultad de la razón por la cual está determinada por sí misma su conducta. Sus principales aportaciones fue que consideraba la honestidad como un principio fundamental en su ética deontológica. La honestidad es un deber moral derivado de la máxima de la buena voluntad. Como valor tenemos soñar, autenticidad, identidad, lealtad, productividad, rendimiento, competitividad, veracidad, prosperidad, justicia y paz, honradez. Cooperación. Es la acción de trabajar en conjunto con otros para alcanzar un objetivo común, compartiendo recursos, conocimientos y esfuerzo. En la imagen podemos ver a diversos niños que están por alcanzar un objetivo en común. Por meta tenemos minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles. Como valor tenemos pensar, colaboración, sentir, solidaridad, razonar, complementariedad, actuar, trabajo. Tenemos al filósofo John Stuart Mill, que su lema fue: la única libertad que merece tal nombre es el de perseguir nuestro propio bien a nuestra manera, siempre que no intentemos privar a otros de la suya o impedir su esfuerzo por obtenerla. Una de sus principales aportaciones defendió el utilitarismo en el
utilitarismo, argumentando que las acciones deben de ser juzgadas por su capacidad para promover la felicidad o el bienestar general. En los valores tenemos soñar, sinergia, identidad, compromiso, productividad, comunidad, competitividad, alianza, prosperidad, asociación, paz, conciliación. Iniciativa. Es la disposición y capacidad de tomar la iniciativa para emprender acciones o resolver problemas sin necesidad de ser dirigido o incentivado externamente. En la imagen podemos ver que el primero que levantó la mano, él fue el que tomó como una iniciativa. Por meta tenemos mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En los valores tenemos pensar, proactividad, sentir, impulso, razonar, emprendimiento, actuar, liderazgo. Lealtad es el compromiso y fidelidad hacia una persona, grupo o causa, manteniendo la confianza y el apoyo en situaciones adversas. Como meta tenemos de aquí a 2020 gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia y adoptar medidas para restaurarlos a fin de establecer la salud y la productividad de los océanos. Como valor tenemos pensar, disciplina, sentir pasión, razonar, eficiencia, actuar, responsabilidad. Como filósofo tenemos a Confucio, que su lema fue no importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. Una de sus principales aportaciones fue su filosofía se centra en la ética y la moralidad, promoviendo la rectitud, la lealtad y el respeto en obras como Analectas. En los valores tenemos soñar, creatividad, identidad, autonomía, productividad, independencia, competitividad, innovación, prosperidad, empoderamiento, paz, libertad. Espíritu de servicio. La disposición y actitud de ayudar y contribuir al bienestar de los demás, priorizando el interés común sobre el propio. Como nuestra meta es facilitar el acceso a los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados. Como valor tenemos pensar, servicialidad, sentir, generosidad, razonar, empatía, actuar, ayuda. Como filósofo tenemos a Manhattan, que su lema fue la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en la que trata a sus animales. Su principal aportación fue que abogó por la resistencia no violenta y la verdad a la lucha por la justicia social y la independencia de India, influyendo en el movimiento de los derechos civiles en todo el mundo. Como valor tenemos soñar, contribución, identidad, vocación, productividad, colaboración, competitividad, solidaridad, prosperidad, altruismo y paz, compasión. Tenacidad. Es la persistencia y determinación para alcanzar un objetivo a pesar de los obstáculos o dificultades que puedan surgir en el camino. En la meta de aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva. Eliminarlas con subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no regulamentada, y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esta índole. Como valor tenemos pensar, persistencia, sentir, determinación, razonar, constancia, actuar, perseverancia. Como filósofo tenemos a Friedrich, que su lema fue Dios ha muerto. Sus principales aportaciones fue que abordó el concepto de tenacidad en el concepto de su filosofía del entorno-retorno,
y su idea del superhombre. Como valor tenemos soñar, perseverancia, identidad, confianza, productividad, resolución, competitividad, resiliencia, prosperidad, persistencia y paz, resistencia. Organización. Es la estructuración y disposición de recursos, actividades y tareas de manera eficiente para lograr un objetivo específico. Nuestra meta es minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles. Como podemos ver en la imagen, pues se están organizando para poder llevar a cabo sus tareas y actividades. En valor tenemos pensar, estructura, sentir, metodología, razonar, planificación, actuar, coordinación. Como filósofo tenemos a Max Weber, que su lema fue: el político debe de tener el temple para llevar a cabo sus convicciones, pero también debe tener la capacidad de doblarlas según la realidad. Sus principales aportaciones fue que desarrolló la teoría de la burocracia y exploró la relación entre la religión y el desarrollo del capitalismo en obras como La ética y protestante y El espíritu del capitalismo. Como valor tenemos soñar, ambición, identidad, profesionalismo, productividad, rendimiento, competitividad, desempeño, prosperidad, progreso y paz, equilibrio. Valores organizacionales, que son los principios y creencias que guían el comportamiento y las decisiones de una organización, como la integridad, la innovación y el compromiso. Como meta tenemos minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles. Como valor tenemos pensar, coherencia, sentir, respeto, razonar, ética, actuar, compromiso. Como filósofo tenemos a Peter Drucker, que su lema fue: no hay nada tan útil como hacer eficientemente algo que no debería ser hecho en absoluto. Una de sus principales aportaciones fue que él enfatizó la importancia de la cultura organizacional y la ética empresarial en el éxito a largo plazo de la empresa. Como valor tenemos soñar, innovación, identidad, lealtad, productividad, eficiencia, competitividad, desempeño, prosperidad, empatía, paz, armonía. ¿Qué es la cultura organizacional? Es el conjunto de creencias, valores y prácticas compartidas que permiten a un grupo de personas enfocar todas sus actividades hacia una misma meta. Como meta tenemos minimizar y abordar los efectos de las acidificaciones de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles. Como valor tenemos pensar, empatía, sentir, valorar, razonar, conciencia, actuar, consecuencias. Como filósofo tenemos a José Antonio Marina Torres, que su lema fue: el valor de la educación está en su capacidad para transmitir conocimientos y no en su poder para transformar vidas. Una de sus principales aportaciones fue en la teoría de la inteligencia creadora, Anagrama, en 1993. Los valores: soñar, fortaleza, identidad, disciplina, productividad, orden, competitividad, paciencia, prosperidad, bienestar, paz, entusiasmo. ¿Qué es la misión? La misión determina la razón de ser de una organización y además sirve de guía para planificar
para planificar su actividad. Tenemos la meta de aquí a 2025 prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en la tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes. En valor tenemos pensar orden, sentir justicia, razonar consecuencia, actuar obligación. El filósofo Charles Darwin, que su lema fue la supervivencia del más apto. Una de sus principales aportaciones fue que Darwin a viajar alrededor del mundo e informar a las futuras generaciones sobre la teoría evolutiva y en última instancia su obra maestra, El origen de las especies. En valor tenemos soñar, orden, identidad, lealtad, productividad, respeto, competitividad, optimismo, prosperidad, bienestar, paz, prudencia. Bueno, muchas gracias, compañera Sandra. A continuación sigue mi compañera Rebeca, que va a presentar las siguientes diapositivas. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar qué es la visión, la etimología del latín visius. El concepto de la visión permite definir el camino que se debe seguir para alcanzar las metas propuestas. Para ello se debe representar de un formato claro, realista, los principales que den una identidad a una empresa, como responder a cuestiones como por qué él desea lograrlo, hacia dónde nos dirigimos, dónde queremos estar en un futuro. Tenemos como meta de aquí al 2030 aumentar los beneficios económicos que los pequeños estados insurrurales del desarrollo de los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos. Aquí tenemos una imagen de un grupo de jóvenes que se juntaron para poder limpiar las playas. Y en valores tenemos el pensar la flexibilidad, sentir el optimismo, razonar la templanza y actuar la fortaleza. Bueno, como filósofa tenemos a Anita Cordil de 1899 a 1997. Su frase más conocida sería: los océanos son una gran regulación del clima, protegiéndolos protegeremos nuestro futuro. Sus principales aportaciones fue la primera oceanográfica francesa. Viajó en el Ártico durante meses para tomar conciencia del terrible impacto que el ser humano ejercía sobre los océanos, alertando los efectos de la pesca industrial sobre los recursos pesqueros y economistas. En valores tenemos el soñar, el bienestar, identidad, la sencillez, productividad, la virtud, competitividad, el respeto, prosperidad, bienestar y paz ambiental. ¿Qué son los valores? En la etimología del latín, valere, que es el significado original, quiere decir ser fuerte. Hoy lo utilizamos como una palabra que refiere a los principios de un ser humano. Los valores son el concepto que influye en la forma en la que actuamos y nos comportamos, al tiempo que nos hace mejor personas y permite que haya certidumbre de una forma en la que se desvanece la vida cotidiana. Aquí en la ilustración podemos ver un grupo de personas de diferentes edades que se pusieron de acuerdo para poder ir a hacer conciencia de la suciedad que se encuentra cerca de los mares, las playas. Como meta tenemos minimizar y abordar los efectos de las edificaciones de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los niveles. En valores tenemos pensar, laboriosidad, sentir responsabilidad, razonar respecto y actuar orden. Como filósofo tenemos a Max Eicher de 1874 a 1928 después de Cristo. Su frase célebre fue: un animal filósofo que necesita escribir. Sus principales aportaciones: estudió filosofía en la universidad. Durante la Primera Guerra ejerció unas misiones diplomáticas en Ginebra y ella mostró que la visión de la esencia puede aprenderse. Evidentemente intelectual, son algunas de sus obras.
En valores tenemos soñar, la lealtad, la identidad del orden, la productividad, la perseverancia, la competitividad, el optimismo, la prosperidad, la justicia y en la paz, participación. Valores comunes en la mayoría de las organizaciones. Estos son algunos valores que nosotros pusimos, que son con los que cuentan la mayoría de las organizaciones. Está la integridad, el respeto, el trabajo en equipo, la responsabilidad, innovación, la calidad. Como integridad tenemos actuar con honestidad, ética en todas las situaciones, respeto, valor a los demás y tratarlos con cortesía y consideración. Trabajo en equipo como colaborar de una manera eficaz con colegas para alcanzar objetivos comunes, responsabilidad, cumplir con las tareas asignadas y asumir las consecuencias de las propias acciones, innovación, fomentar la creatividad y buscar constantemente formas de mejorar y crecer, calidad, compromiso con la excelencia en productos y servicios ofrecidos. En la imagen podemos ver que es una empresa que se puso de acuerdo para ir a limpiar pues las playas en ayuda a las tortugas, si se puede apreciar bien ahí en la imagen. Como meta tenemos minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica de todos los niveles. En valores tenemos pensar el respeto, sentir la justicia, razonar la perseverancia y actuar el orden. Como filósofo tenemos a James Pullerstar de 1905 a 1980 después de Cristo. Como sus frases célebres, la moral es asunto de un humano y Dios no tiene que intervenir en ello. Sus principales aportaciones, el pensamiento filósofo de Stan se sentó en la base de una nueva corriente, la humanalista, y su postura basada en la responsabilidad del ser humano por encima de sus acciones y autoconocimiento de su famosa idea, pienso y luego soy yo. Es el padre del existencialismo, una corriente que dejó una profunda huella en el pensamiento moderno occidental. Como valores tenemos soñar, el orden, identidad, la perseverancia, la productividad, la paciencia, la competitividad, el optimismo, la prosperidad, la valentía y en paz, entusiasmo. ¿Qué es el respeto? La palabra respeto proviene del latín respectus y significa atención o consideración. El respeto es un concepto fundamental que implica conocer el valor de la dignidad, los derechos, las opiniones y la diferencia de los demás. Se manifiesta a través de acciones, actitudes que demuestran consideración, cortesía y tolerancia. Aquí podemos ver una ilustración que nos hace conciencia hacia el respeto que tenemos que tener por nuestras áreas marinas. Como meta tenemos de aquí al 2020 conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas de conformidades con las leyes nacionales y el derecho internacional sobre la base de la mejor información científica disponible. En valores tenemos el pensar, la generosidad, sentir la sencillez, razonar la humildad, actuar la prudencia. Como filósofo tenemos a John Dewey, nacido en 1859 y falleció en 1925 después de Cristo. Como sus frases célebres, bien es aquello que se ha sido elegido después de la reflexión, tanto como el medio, sobre las probabilidades consecuencias de llevar a cabo este acto en consideración. Sus principales aportaciones, consideración en algunas experiencias actuales y reales del niño, identificación de algunos problemas y dificultades sustantivos a partir de estas experiencias. Como valores tenemos el soñar, orden, la identidad, la estudiosidad, la productividad, la flexibilidad, la competitividad, la decisión, la prosperidad, honestidad y la paz, libertad. ¿Qué es la equidad? La etimología de la palabra equidad procede de la voz latín aequitis. En la antigua Roma designada un trato justo entre individuos y encerrada en un significado más amplio de justicia, conformidad, simetría y rectitud. La equidad es un principio fundamental que se requiere a la justicia y el impacto del trato hacia las demás personas considerando sus circunstancias individuales. Aquí en la ilustración podemos ver unas muchachas que se están poniendo de acuerdo para salir a recoger residuos que se pueden encontrar en el mar. Como meta tenemos facilitar el acceso a los pescadores artesanales y a los recursos marinos y los mercados. En valores tenemos el pensar la tolerancia, sentir la compasión, razonar la equidad, actuar en la comprensión. Como filósofo tenemos a Karl Marx, nacido en 1818, falleció en 1883 después de Cristo. Como frase célebre, la moral no es ser capaz de superar
la alientación del hombre, sino que será preciso la información de las estructuras materiales que son realmente culpables de enriquecer los seres humanos. Como sus principales aportaciones fue el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo, materialismo histórico. Sus obras más conocidas son El Manifiesto del Partido Comunista y El Capital 2 y 3. Como valores tenemos el soñar, la disciplina, la identidad, la paciencia, la productividad, la prudencia, la competitividad, la gratitud, la prosperidad, la honestidad y la paz, el respeto. ¿Qué es la justicia? La justicia de latín que en su vez viene el ius, derecho, que significa es una aceptación propia, lo justo. La justicia es un concepto fundamental que se refiere a la equidad, la imparcialidad, el cumplimiento a lo que es correcto y normalmente aceptable. En la ilustración tenemos lo que viene siendo nuestra meta que decidimos como empresa. Como meta tenemos de aquí al 2020 regularmente, eficazmente las explotaciones pesqueras y poner fin a la pesca exclusiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y las prácticas pesqueras destructivas y aplicadas planes de gestión como fundamentos científicos a fin de establecer la apropiación de los peces. Como valores tenemos pensar la prudencia, soñar la gratitud, razonar la lealtad, actuar en la ambición. Justicia. Tenemos como filósofo Aristóteles, nacido en el año 3804, falleció en el 3200 antes de Cristo. Como frases célebres es la amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Como sus principales aportaciones, fue uno de los filósofos más destacados, estudiados en la justicia en Aristóteles, era una obra ética de la Nicómaco. Aristóteles discute ampliamente sobre la naturaleza de la justicia y en sus diferentes formas. Como valores tenemos soñar, la confianza, la identidad, el coraje, la productividad, la valentía, la competitividad, la modestia, la prosperidad, la perseverancia y la paz, voluntad. ¿Qué es la calidad? La calidad viene del latín qualis, que es una derivación del latino qualis, habla de la identidad de la palabra cualidad o del molde de ser. La calidad implica la atención a los detalles, el control del proceso, la mejor continuación y el enfoque de la satisfacción. Aquí en la ilustración que tenemos es un grupo de personas que se están juntando para levantar plásticos en las playas. Como meta tenemos aumentar los conocimientos científicos, desarrollando la capacidad de investigar y transferir tecnologías marinas teniendo en cuenta los criterios y directrices para la transformación de la tecnología marina. En valores tenemos pensar, tolerancia, sentir la compasión, razonar la equidad, actuar la comprensión. Como filósofo tenemos a Edward Devlin, nacido en 1900 y falleció en 1993. Como su frase célebre es esfuerzo sin sentir conocimiento es esfuerzo perdido, esfuerzo motivado es esfuerzo aprovechado. Como sus principales aportaciones, Devlin fue un experto en la gestión de la calidades cuyas ideas y métodos fueron fundamentales para la información de la industria japonesa después de la Segunda Guerra Mundial para el desarrollo de los movimientos de calidad total en el occidente. Como valores tenemos soñar, la disciplina, la identidad, la paciencia, la productividad, la superación, la competitividad, la voluntad, la prosperidad, la honestidad, la paz, objetividad. ¿Qué es la responsabilidad? La palabra responsabilidad proviene del latín responsum, que es una forma de ser considerado sujeto de deuda o obligación. La responsabilidad es un concepto ético y moral que implica la obligación de responder por las propias acciones, decisiones y compromisos. En la imagen que tenemos se ve que es un barco que está levantando su propio residuo, puedo creer yo, ya que se ven que son muchas redes de pesca. Como meta tenemos de aquí al 2025 prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la productividad
para actividades realizadas en tierra, incluidos los derivados marinos y la polución de nutrientes. Como valores tenemos pensar la superación, sentir la objetividad, razonar, aprender, actuar, puntualidad. Como filósofo tenemos a Immanuel Kant, nacido en 1724, falleció en 1804 después de Cristo. Como sus frases célebres, se mide la inteligencia del individuo por las cantidades de incertidumbre que es capaz de soportar. Como sus principales aportaciones, desarrolló una ética deontológica que se centra en el concepto del deber moderno y las responsabilidades individuales. Para Kant, la responsabilidad implicaba actuar de acuerdo con el deber moral. Como valores tenemos soñar, la objetividad, identidad, aprender, productividad, generosidad, competitividad, honor, responsabilidad, honestidad y paz, honradez. Ay, prosperidad. ¿Qué es la honestidad? La palabra honestidad viene del latín honestidad y significa cualidad de decente, decoroso, razonable, honrado. La honestidad es un valor fundamental que implica actuar con sinceridad, veracidad e integridad en todas las situaciones. Aquí podemos ver una imagen que, como dice el tema, son personas honestas que están viniendo a hacer su parte para ayudar al medio ambiente. Como meta tenemos de aquí al 2020 gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversivos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia y adoptar medidas para restaurarlos en fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos. Como valores tenemos pensar, aprender, sentir fidelidad, razonar, generosidad y actuar honor. Honestidad. Como filósofo tenemos a Sócrates, una de sus frases célebres, la verdadera sabiduría está en reconocer la prosperidad, la propia ignorancia. Sus principales aportaciones: el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. Sus obras más conocidas son el Manifiesto del Partido Comunista y el Capital, del tomo 2 y 3. Como valores tenemos soñar, disciplina, identidad, paciencia, productividad, prudencia, competitividad, gratitud, prosperidad, fortaleza, paz, respeto. Mencionan los valores universitarios. El modelo educativo de la UAT está fortalecido en la importancia de los valores institucionales como la verdad, la belleza, la probidad, formando seres con libertad de expresión, con un alto sentido de unidad, con capacidades y autonomía para fluir con responsabilidad con la atención de las necesidades actuales. En la ilustración es una imagen de todos los valores que imparte nuestra universidad, que es la verdad, la belleza, la probidad, la justicia, la generosidad, gratitud, lealtad, honestidad intelectual, ética profesional, rigor académico, amor al trabajo y responsabilidad social. Como meta tenemos de aquí al 2025 prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluso los derivados marinos y la polución de nutrientes. Como valores tenemos pensar equipo, sentir compasión, razonar tolerancia, actuar comprensión. ¿Qué es la verdad? Proviene del latín vertius, que es de su vez deriva del verus, verdadero. La verdad es un concepto fundamental de la filosofía que se refiere a la correspondencia entre nuestras creencias, afirmaciones o proposiciones y la realidad objetiva. Aquí en la ilustración podemos ver que son dos jóvenes que pues están decidiendo ser indiferentes con la situación que se puede ver en la imagen de la basura. Como meta tenemos mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos, aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. Como valores tenemos pensar la honradez, sentir la fortaleza, razonar la equidad, actuar el compromiso. Como filósofo tenemos a René Descartes, nacido en 1596, falleció en 1650 después de Cristo. Como frases célebres: cogito ergo sum, pienso, luego existo.
Como sus principales aportaciones, argumentó que la verdad fundamental e indudable radica de la existencia del justo presente que es capaz de dudar, razonar y reflexionar sobre sus propias creencias. Descartes también influyó en la concepción moderna de la verdad como responsabilidad ante la mente y la realidad. Como valores tenemos soñar la fortaleza, la identidad, la empatía, productividad, la prudencia, la competitividad, la cortesía, la prosperidad, la honestidad y la paz, colaboración. ¿Qué es la belleza? La belleza proviene directamente del latín bello. En términos generales, la belleza se refiere a una cualidad estética que produce placer sensorial, emocional o intelectual que se percibe. Aquí en la ilustración pues podemos ver lo bello que es nuestro ecosistema marino. Como meta tenemos de aquí al 2020 conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas de conformidades con las leyes nacionales y los derechos internacionales sobre la base de las mejores informaciones científicas disponibles. En valores tenemos pensar la tolerancia, sentir el honor, razonar la lealtad, actuar el compromiso. Como filósofo tenemos a Kant, nacido en 1724, falleció en 1804 después de Cristo. Frases célebres: dormir, soñé que la vida era bella, desperté y advertí que se debe. ¿A qué se debe? Como sus principales aportaciones, según Kant, la belleza es un concepto que se transfiere de manera subjetiva y está relacionada con la armonía, la prosperidad, la percepción del objeto. Kant también introduce la noción de la fidelidad sin fin para expresar las experiencias de la belleza según la idea cuando percibimos algo bello. Como valores tenemos soñar, fortaleza, identidad, empatía, productividad, ¿no? Competitividad, liderazgo, prosperidad, honestidad y paz, lealtad. ¿Qué es la probidad? La palabra probidad viene del latín provida y significa bondad, probitas. La probidad es un término que se refiere a la honestidad, la integridad, la rectitud en la conducta y el comportamiento de una persona, implicando actuar en principios morales y éticos. Aquí en la ilustración podemos ver cómo un grupo de buzos se juntó para estar recogiendo diversas, basura. Como meta tenemos de aquí al 2020 gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos aversivos importantes, incluso fortalecimiento de la resiliencia y adoptar medidas para restaurar con el fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos. Como valores tenemos pensar el poder, sentir la aceptación, razonar al respecto, actuar el reconocimiento. Como filósofo tenemos a Seneca, nacido en el año 4 antes de Cristo y falleció en el 65 después de Cristo. Como sus frases célebres, las obras tienen miedo determinadas cuando se han comenzado bien. Las obras se tienen medio terminadas cuando se han comenzado bien. Sus principales aportaciones, aunque Sócrates no abordaba específicamente el término probidad, en sus escritos su filosofía está impregnada de los principios relacionados con la integridad, la honestidad, la certidumbre y la moral. En sus obras como las cartas, alusión y los diálogos, Seneca incita a sus lectores a cultivar la virtud ya en seguir su camino de la autodisciplina. Valores: soñar, respeto, identidad, popularidad, productividad, equidad, competitividad, armonía, prosperidad, afectividad, paz, colaboración. ¿Qué es la responsabilidad social en una empresa? El origen etimólogo de la responsabilidad está compuesto por dos palabras, respuestas y habilidades. Podemos inferir que la responsabilidad social es la habilidad para reconocer a las sociedades, para la empresa en este caso. Aquí en la ilustración podemos ver a unas empresas que se juntaron para poder ir a limpiar. Aquí podemos ver lo mucho que limpiaron, ¿verdad? Como meta tenemos minimizar y abordar los efectos de los adiccionización de los océanos, incluso mediante la mayor cooperación científica de todos los niveles. Como valor tenemos pensar, aceptación, sentir la adaptación, razonar la equidad, actuar la agilidad.
Como filósofo tenemos a Adam Smith, nacido en 1723, falleció en 1790 después de Cristo. Sus frases célebres: si abordas una situación con asuntos de vida o muerte, morirás muchas veces. Sus principales aportaciones: sus obras La riqueza de las naciones, donde desarrolla la teoría económica del liberalismo clásico; su obra Teórica de los sentimientos morales. Smith aborda los temas éticos y morales que tienen la relevancia para la responsabilidad social empresarial. Como valores tenemos soñar, ambición, identidad, empatía, productividad, prudencia, competitividad, cortesía, prosperidad, honestidad, paz, colaboración. ¿Qué es la ética profesional? El derivado de la palabra griego ethos significa morada o lugar donde se vive, y también significa carácter y conciencia. El código ético y las normas profesionales son herramientas importantes para regular la conducta ética en diversos profesionalismos, como las medidas, la abogacía, la ingeniería, la contabilidad, la enseñanza y muchas otras. Aquí en la ilustración podemos ver que es un grupo de personas que están limpiando desechos que sueltan empresas. Como meta tenemos de aquí al 2020 gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia y adaptación, medidas para restaurar a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos. Como valores tenemos pensar, honradez, sentir, fortaleza, razonar, equidad, actuar, compromiso. Como filósofo tenemos a Aristóteles, nacido en el año 3804, falleció en el 3202 a.C. Como sus frases célebres: la verdadera felicidad consiste en hacer bien. Aristóteles. Como sus principales aportaciones en su obra Ética de Minomaco, Aristóteles desarrolló una teoría ética centrada en la idea de la virtud y el carácter moral. Además, Aristóteles enfatizaba la importancia de la prudencia y la sabiduría práctica, que implica la capacidad de tomar decisiones éticas, informadas y reflexivas en diversas situaciones. Como valores tenemos soñar, ética, identidad, la valentía, productividad, la moderación, la competitividad, la justicia, la prosperidad, honestidad y la paz, generosidad. ¿Qué es la profesión? La etimología de la palabra profesión proviene del latín, que significa acción y efecto de profesar o ejercer. La profesión requiere de un conjunto de conocimientos técnicos, teóricos o prácticos en áreas específicas. Este conocimiento se adquiere generalmente a través de la educación formal, la información profesional y las experiencias prácticas. Aquí en la ilustración podemos ver a un buzo que está llevando a cabo su profesión cuidando el océano. Como meta tenemos facilitar el acceso a los pescadores artesanales y a los recursos marinos y a los mercados. Como valor tenemos pensar, ambición, sentir, fortaleza, razonar, armonía, actuar, asertividad. Y como filósofo tenemos a Michel Foucault, nacido en 1926 y falleció en 1984 después de Cristo. Como sus frases célebres: la propia del saber no es ver ni demostrar, sino interpretar. Como sus principales aportaciones tenemos: examinó cómo las profesiones médicas y psiquiátricas han sido utilizadas para definir, patologicar ciertos comportamientos y identidades, contribuyendo así a la construcción de normas sociales y a la marginación de aquellos que no se juntan con ellas. Como valores tenemos soñar, la audacia, la identidad, el autocontrol, la productividad, la prudencia, la competitividad, el bienestar, la prosperidad, el cambio y en paz, empatía. Y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias al CERVAL por la atención prestada, igual a la representante que estará viendo esto, a mis compañeras que estuvieron aquí exponiendo conmigo. Muchas gracias. Somos el equipo, la empresa número 4. Gracias.